En el fondo está bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Os he hablado de muchos aspectos y temas del cine, desde los más básicos y mundanos a los más filosóficos y reflexivos, por lo que podemos llegar a la conclusión de que el cine está lleno de vida. Sin embargo, no puede existir una vida sin una muerte. Porque sí, ese tema también lo hemos visto en el cine de muchas formas y en este podcast lo he llegado a tratar, pero no a darle el protagonismo adecuado. Tranquilos, no son 3 películas de terror ni nada por el estilo, pero sus ideas o representaciones de ese fin de la vida pueden ayudarnos a pensar, a entender mejor eso llamado muerte. Nuestro primer largometraje de hoy es, sin tapujos, muy antiguo, para ser más exactos, de 1957, y es posiblemente una de las marcas más reconocidas de la industria, a pesar de su sencillez. El Séptimo Sello. Un caballero regresa de las cruzadas a una tierra arrasada por la peste. Todo lo que encuentra es silencio, desolación y a la muerte esperándolo en la orilla. Decide retarla a una partida de ajedrez, como si alargar el juego pudiese alargar el sentido de su propia vida. En esta película la muerte no es un monstruo ni un verdugo, es simplemente un interlocutor, un personaje sereno, inevitable, que acompaña al caballero Antonius Block en su búsqueda desesperada por hallar una respuesta. ¿Existe Dios? ¿Hay sentido en tanto sufrimiento? La muerte no responde, solo juega, y con cada pieza que cae en el tablero se va estrechando el margen para encontrar la verdad. Ese es quizás el aspecto más perturbador, porque la muerte no es enemiga, sino un espejo, una figura que no discute ni explica, tan solo espera, y al hacerlo nos recuerda que lo más insoportable no es morir, sino no saber por qué vivimos. El rodaje también tiene su propia aura de mito. Ingmar Bergman escribió el guión inspirado por sus propias dudas de la fe y por recuerdos de infancia ligados a cuadros medievales de la peste y a la danza macabra. Max von Sydow, que tenía apenas 27 años cuando interpretó al caballero, se convirtió en el rostro de la duda existencial del cine europeo, y Bengt Ekeroth, actor y director teatral, quedó inmortalizado como esa muerte de rostro blanco, mirada fría y movimientos medidos que el cine nunca volvió a representar de la misma forma. Algo muy interesante de la cinta es que la famosa escena de la playa, con los personajes tomados de la mano seguidos por la muerte en una danza final, casi no llega a rodarse. Bergman improvisó ese cierre con el equipo recogiendo ya el material, usando extras del propio rodaje. Esa imagen, nacida del apuro, terminó convertida en uno de los iconos más reconocibles de la historia del cine. Un largometraje que no ofrece respuestas fáciles, pues su fuerza está en la incertidumbre, en esa conversación que todos tarde o temprano tendremos que sostener. Lo inquietante es que, al verla, uno siente que la muerte ya está sentada frente a nosotros, esperando su turno para mover pieza. ¿Quién dijo que la muerte no puede ser seductora? Porque en 1998 este largometraje nos enseñó que puede serlo perfectamente y poner de protagonista a Brad Pitt es todo un acierto para dicho logro. ¿Conoces a Joe Black? William Parris es un magnate que lo tiene todo: poder, riqueza, familia, pero en la víspera de sus 65 años recibe una visita inesperada: la muerte. Solo que esta vez no llega con guadañas, sino con un rostro humano, el de un joven misterioso que adopta el nombre de Joe Black. En lugar de arrebatarle la vida de inmediato, le propone un trato: acompañarlo unos días en la Tierra para experimentar lo que significa ser humano. Una vez más, la muerte no es lo que acostumbramos a ver, sino que es la curiosidad, la fascinación e incluso la ternura, porque Joe Black es un extraño inocente que prueba el sabor de la mantequilla de maní, se sorprende con la música, se confunde con las emociones y por primera vez se ve a sí mismo desde el otro lado, no como un destino, sino como un visitante. Y esa misma experiencia se complica cuando Joe descubre el amor en Susan. Lo más inquietante e interesante de esta película es que nunca dejan de recordarnos que Joe es la muerte, por más dulces y tiernos que sean sus gestos.
Detrás de sus ojos siempre estará la eternidad, y sin embargo, su poder no es nada ni llega a asustarnos, eso es cosa de su ingenuidad, porque el hecho de que incluso la muerte quiera entender lo que significa vivir, reír y amar es una paradoja que solamente el alma humana podría engendrar. En cuanto al rodaje, existen algunas curiosidades bastante interesantes, como por ejemplo que Brad Pitt y Anthony Hopkins tuvieron que rodar la escena final más de 40 veces, esto debido a que Hopkins quería que su despedida con Joe Black fuera tan real que se sintiese que la propia muerte estaba hablando ahí con él. O que Claire Forlani, la actriz que interpretaba a Susan, confesó que la intensidad de Brad Pitt en ciertas escenas la descolocaba, porque tenía que enamorarse de alguien que, dentro del guión, debía inspirar también miedo. La producción fue ambiciosa y costosa, con más de 90 millones de dólares invertidos, y aunque la taquilla inicial no correspondió a las expectativas, con el tiempo se ha convertido en una de esas películas que la gente recuerda con una mezcla de nostalgia y desasosiego. Su ritmo lento, casi hipnótico, fue muy criticado en su estreno, pero es justamente lo que la dota de ese aire tan fantasmal, como si los personajes se movieran en un espacio donde el tiempo no tiene prisa, donde la muerte no tiene prisa. El largometraje nos obliga a pensar en algo incómodo. Si la muerte se sentase a nuestro lado, no como sombra, sino como persona, ¿qué le mostraríamos de nuestra vida? ¿De qué nos enorgulleceríamos y de qué nos avergonzaríamos? Porque es posible que la muerte ya lo sepa, y lo que al final esta cinta nos quiere sugerir es que vivir no es acumular, sino saborear lo efímero de la vida. Ahora, con todos mis respetos, mi favorita de las 3 recomendaciones de hoy, porque tiene varias cosas que me encantan del mundillo, entre ellas la animación y el estilo de Tim Burton. La novia cadáver. Víctor, un joven nervioso y tímido, ensaya en el bosque sus votos matrimoniales. Con un gesto torpe coloca el anillo en lo que parece ser una rama seca, pero en realidad se trata del dedo de una mujer muerta. Así despierta Emily, la novia cadáver, que lo reclama como su esposo y lo arrastra al mundo de los muertos. En esta película, la muerte no está personificada en un único individuo, pero tampoco significa solo el final, sino más bien un paralelismo. El mundo de los vivos es gris, rígido, lleno de normas y apariencias. En cambio, el de los muertos rebosa color, música y un extraño sentido de libertad. Tim Burton le da la vuelta a lo esperado. Lo tétrico no está en el más allá, sino en la hipocresía de los vivos, y en medio de toda esa contradicción, la figura de Emily se convierte en algo más que un espectro. Se trata de un recordatorio de que incluso después de la muerte puede existir deseo, ternura y redención. En esta cinta, Emily es un reflejo de la pérdida y del amor no correspondido. Su tragedia la ata al mundo de los vivos, y su vínculo con Víctor no es tanto un secuestro sino un grito de auxilio. La muerte aquí es injusta, pero también es una segunda oportunidad. Un espacio donde, aunque no se pueda recuperar lo perdido, sí se puede hallar un consuelo. Si vamos a hablar del rodaje de este largometraje, tenemos que decir que fue todo un desafío técnico. La animación stop motion, incluso a día de hoy, exige años de trabajo, con muñecos articulados que se mueven milímetro a milímetro. Cada segundo de esta película supuso horas de manipulación, y eso que los animadores desarrollaron un innovador sistema de cabezas mecánicas con diminutos engranajes internos para que los personajes pudiesen tener expresiones faciales más naturales y fluidas, algo que nunca antes se había visto. Y si hablamos de los dos protagonistas, Johnny Depp prestó la voz a Víctor mientras que Helena Bonham Carter dio vida a Emily, marcando una química que reforzaba la relación entre ambos personajes y que se engrandece gracias a la experiencia de ambos actores. Una curiosidad es que originalmente el personaje de Emily estaba pensado como una figura más macabra, pero Tim Burton insistió en darle un aire de melancolía y dulzura, lo que la ha convertido en uno de los espectros o muertos más entrañables del mundo de la animación. La cinta no es solo una fábula romántica, es un cuento oscuro que nos recuerda que la muerte no siempre significa vacío, a veces representa la liberación de algo, en este caso de un amor imposible, la justicia que nunca llegó en vida o la oportunidad de entregar el corazón de otra manera. Y lo hace en un tono lúgubre, sí, pero también poético, como si en la penumbra del bosque aún pudiese brillar una pequeña luz. Y en una de sus últimas frases, Emily también nos recuerda algo que muchas veces olvidamos por refugiarnos en el deseo y el egoísmo. Aunque el tiempo de algunos se acabe, nuestro tiempo aún continúa.
Espero que todas estas palabras y recomendaciones no os hayan dejado mal cuerpo, porque amigos, a la muerte no hay que temerla. Si acaso a su antesala, y tampoco podemos martirizarnos con tales pensamientos, porque entonces no viviríamos. No todos esperamos a la muerte, pero la muerte nos espera a todos. Así que, seguid vuestro camino, vuestro tiempo y disfrutad de cada instante de la vida, porque por lo pronto, eso es todo amigos. No olvidéis que podéis seguirme en Instagram, Twitter y TikTok como Mirbler, que podéis dejarme en comentarios o mensaje en mis redes sociales películas que os gustaría que tratase y compartid el podcast si os gusta lo que escucháis. Muchas gracias a todos y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.